En esta mañana tengo el privilegio de predicar un tema que es muy especial, un tema que es muy pertinente para la iglesia en todos lados, en todas las épocas. Se titula No temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Este es un mensaje de esperanza para tiempo de tribulación y está basado en Apocalipsis 1, del 9 al 18. Y antes de entrar a los pasajes que vamos a estudiar, sí me gustaría hablar un poco, una generalidad específica para poder comprender mejor el libro de Apocalipsis. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque el libro de Apocalipsis ha sido mal entendido por muchos. Y es por eso que ha generado en la mayoría de personas dos reacciones contrarias hasta cierto punto. Una primera reacción podemos describirla como la indiferencia y el rechazo al libro de Apocalipsis, y esta primera reacción se puede dar ya sea porque las personas no entienden el libro de Apocalipsis y como no entienden prefieren no leerlo, pero también esta indiferencia y rechazo se da porque hay muchas personas, y muchas se han acercado a mí en algún momento y me lo han dicho, que les da miedo leer Apocalipsis, cuando es todo lo contrario. Apocalipsis de ninguna manera es para dar miedo. Pero por otro lado tenemos la otra reacción, que es la de la obsesión compulsiva por el libro de Apocalipsis y por todas las cosas que ahí habla, porque ven equivocadamente el libro como un almanaque, que no es un almanaque mundial de las predicciones de los sucesos futuros, del fin del mundo, etc. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que las personas generalmente puedan tener estas dos reacciones equivocadas ante el libro de Apocalipsis? Y es que sucede esto porque lamentablemente la palabra Apocalipsis hoy es sinónimo de caos y de catástrofe. Y el verbo en griego de Apocalipsis simplemente significa quitar la cubierta, regular, hacer manifiesto algo. Por eso que en el libro de Apocalipsis vemos que el Espíritu Santo levanta el telón y nos da el privilegio de ver al Cristo glorificado en el cielo y el cumplimiento de sus propósitos soberanos en el mundo. Apocalipsis no es un libro que elabora una predicción sucesiva de los eventos futuros. No. Apocalipsis es un libro que se concentra totalmente en el señorío de Cristo. Y por lo tanto, para la iglesia atribulada aquí en la tierra, el mensaje de este libro da una nueva y hermosa seguridad de la victoria final de Cristo Jesús. El Apocalipsis es una extensión de la promesa de Cristo resucitado y ascendido al cielo cuando afirmó: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, también debemos de recalcar que el mensaje central de Apocalipsis es el mismo que se proclama a través de toda la Biblia. El libro de Apocalipsis se enfoca en Jesús y en la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Por lo tanto, el propósito de Apocalipsis es muy diferente al de dar temor. El propósito de Apocalipsis es alentar y consolar a los creyentes. Lo que hace el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis es dirigir la atención de todos los creyentes hacia el juicio del mundo y a la victoria final para la iglesia. Y sabemos que aunque Satanás se opone al avance del Evangelio y al crecimiento de la iglesia en todo el mundo, sabemos también por el Evangelio que el poder de Satanás es limitado porque Cristo ha conseguido la victoria para su iglesia. Cristo ha triunfado sobre las fuerzas de Satanás y sus huestes. En consecuencia de todo esto, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, porque Cristo ha vencido al mundo. Él será el que vindicará su nombre, el que vengará a sus santos, el que hará juicio y cumplirá sus promesas, las promesas que ha hecho a nosotros, su iglesia amada. Y en un tiempo, debemos de saber que en un tiempo cuando los cristianos estaban literalmente corriendo por sus vidas, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. Lo escribe como una carta a las iglesias que él solía pastorear. Y no los detiene a ellos con un tratado teológico. En vez de eso, el apóstol Juan parte de imágenes familiares y fértiles en el género literario que ellos conocían mucho, que es la apocalíptica judía.
Y lo que hace el apóstol Juan es que comienza a pintar con palabras, escenas vívidas, la realidad del reino de Dios. Estas imágenes que describe el apóstol Juan, lo que hacen es darnos, o lo que hacen es transmitir pinceladas vigorosas y colores brillantes para representar la victoria del reino de Dios sobre las tinieblas. Y es por eso que el apóstol Juan, cuando comienza a escribir en el primer capítulo, él se describe y él escribe a todos los cristianos como compañeros en tres cosas: en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Y esto lo hace después de escribir el título e introducción a la carta, después de hacer un efusivo saludo que terminó con una exultante adoración al Dios triuno. Juan procede a escribir el propósito del libro. Y ese propósito se encuentra en los pasajes que estudiaremos hoy, y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 1, del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estando en espíritu, en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe lo que ves en un rollo, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. La circunstancia en que surgió la escritura del Apocalipsis lamentablemente ha sido olvidada por muchas interpretaciones modernas. Juan describe las circunstancias de fondo lo suficiente como para permitirnos apreciar el propósito del libro. Juan está en el exilio en la pequeña isla egea de Patmos. Él está en el exilio por su activo testimonio cristiano, por su activa predicación y enseñanza cristiana. Y entonces Juan, separado de las iglesias que él ama, que solía pastorear, escribe una carta a ese grupo de iglesias situadas en Asia Menor, en la actual Turquía. Y en esa carta expresa su solidaridad con los cristianos afligidos por la persecución. Juan lo que hace con esa carta es que los comienza a consolar, a alentar, a reprender y a exhortar en el Evangelio y con el Evangelio. Por lo tanto, una clave con la cual, o dos claves mejor dicho, con las cuales podemos nosotros comprender mejor el libro de Apocalipsis, es entendiendo que Apocalipsis nos está hablando del Evangelio. Tenemos que tener presente el Evangelio en nuestras mentes y corazones, porque Apocalipsis lo que está haciendo es describiendo con distintas imágenes, con distintas pinturas la realidad del Evangelio. Pero al mismo tiempo, si bien es cierto, tenemos que tener presente el Evangelio al leer Apocalipsis, debemos también tener presente que es Juan como pastor quien está escribiendo este libro a manera de carta para iglesias amadas de él que están sufriendo y que él solía pastorear. Por lo tanto, no debemos de olvidar que este es el escrito de un pastor, alentando, exhortando y consolando a sus ovejas, a las iglesias que él pastoreaba. Por eso es que mientras Juan escribe estas palabras, él junto con muchos de sus compañeros cristianos estaban experimentando la dura realidad y bien conocida realidad de las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendrán aflicción. Juan no ignoraba eso. Jesús mismo se lo había advertido: en el mundo tendrán aflicción. Jesús mismo le había dicho también: el mundo a ustedes los aborrecerá. Era un tiempo en que la iglesia clamaba y se unía a la oración del salmista, que en el Salmo 79:5 dice: ¿hasta cuándo, Señor? La iglesia estaba clamando en oración a Dios: ¿hasta cuándo? Y yo sé que hay muchos acá que pueden estar experimentando aflicción. Hay muchos que de diferentes maneras están experimentando tribulación, sufrimiento, angustia, dolor, zozobra, tristeza, etc. Yo sé que muchos en la intimidad, en sus momentos de oración,
Se han unido al clamor tanto del salmista como de la iglesia que estaba siendo perseguida en el tiempo que Juan escribió, y le han dicho en oración a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir experimentando este dolor? ¿Hasta cuándo voy a seguir experimentando esta angustia, este sufrimiento a causa de la traición, a causa de la enfermedad, a causa de la pérdida de trabajo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero en medio de ese clamor generalizado por una iglesia perseguida y que estaba sufriendo, el apóstol Juan, como un buen pastor, les recuerda los sufrimientos de Cristo, pero también les recuerda la gloria de Cristo. Y les dice que ellos se pueden mantener firmes, conscientes de que su propio sufrimiento es totalmente consecuente con la realidad presente del reino de Dios, o con la realidad de Dios en el tiempo presente. Y es por eso que, de una manera amable y fraternal, Juan se identifica en su carta. Y no se identifica como apóstol, no se identifica como líder o un anciano prominente de la iglesia en aquel tiempo. Se identifica con las palabras vuestro hermano. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, le dice. Se identifica como hermano de ellos, como hermano nuestro. Se identifica como compañero de la iglesia en tres cosas: en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender que la tribulación, que el reino y que la perseverancia es algo que poseemos y que compartimos todos los cristianos porque estamos en Jesús. Es decir, que por estar unidos a Jesús por medio de la fe, eso nos hace compartir no solo la tribulación, sino que también compartir el reino de Él y compartir la perseverancia. Esto me hace recordar las palabras que Pedro escribió a sus lectores animándolos en 1 de Pedro 4:13, que dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Le está diciendo: ustedes son participantes tanto en los sufrimientos y padecimientos de Cristo, pero entonces también van a ser participantes en su gloria. Eso es motivo de gozo. Pablo también escribió que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo escribió eso en Romanos 5? Porque como más adelante escribió en Romanos 8, vemos que Pablo sabía que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Por lo tanto, los cristianos vivimos la tribulación, el reino y la perseverancia. Y lo vivimos según la pauta que Jesucristo nos dejó, según el camino que Él recorrió y que nos manda a nosotros a recorrer o a seguir sus pisadas. Pero no solo lo seguimos en ese camino que Él nos dejó, sino que lo seguimos en el poder que Él mismo nos ha dado por medio del Espíritu Santo para que seamos capaces de seguir el camino que Él siguió. Y es que estar en Cristo es sufrir con Él, pero estar en Cristo también es reinar con Él. Y mientras tanto, en las luchas presentes que estamos experimentando, no podemos perder de vista las esperanzas futuras que Cristo nos promete en su palabra. Por lo tanto, tenemos que perseverar sin retroceder con tenaz fidelidad, con la misma fidelidad que Cristo, con la que Cristo cumplió su propósito, como testigo fiel hasta la muerte. Y es interesante que la palabra testigo que se ocupa en algunos lugares de Apocalipsis, de esa palabra griega viene nuestra palabra en español mártir. Entonces, Cristo como testigo fiel sufrió la muerte porque el testimonio que Él mismo vino a dar de quién era Él y de por qué venía Él. Y es por eso que en este momento quiero brevemente explicar cada uno de estos elementos en los que todos los cristianos somos compañeros: la tribulación, el reino y la perseverancia. Y comenzaré con la tribulación.
La palabra tribulación se refiere a las dificultades y aflicciones de la vida cotidiana que son fruto de la fidelidad a los principios cristianos. Las aflicciones de la vida cotidiana que son fruto del perseverar en la palabra y el obedecer la palabra y mantenerse en la palabra. Vemos nosotros claramente que Juan no exhorta a sus compañeros cristianos a buscar la manera de escapar de la tribulación y del sufrimiento. Juan no hace eso, porque Juan ya había entendido con toda claridad lo que Jesús en distintos momentos le había dicho a sus discípulos, que el discipulado significa sufrimiento. En vez de exhortarlo a escapar del sufrimiento, Juan lo exhorta a perseverar hasta el final, de tal manera que ellos perseverando puedan recibir las bendiciones que Cristo mismo ha preparado para ellos. Y es que debemos de entender una gran realidad para no vivir vidas cristianas frustradas. Al contrario, debemos de procurar vivir vidas cristianas que confíen y perseveren. Entonces, ¿cuál es esta gran realidad que debemos de entender? Debemos de entender que la conversión no nos quita del mundo. Más bien, la conversión nos pone en conflicto con el mundo. Debemos de recordar que nosotros antes pertenecíamos al mundo, éramos del mundo, estábamos bajo el reino de las tinieblas. Pero Dios, por el gran amor con el que nos amó y por su misericordia, no nos quiso dejar muertos en delitos y pecados, sino que Él, por medio de Jesucristo, nos trasladó de ese reino de las tinieblas, nos rescató de ese reino de las tinieblas, nos reconcilia con Él y ahora estamos en el reino de la luz, en el reino del Hijo amado. Por lo tanto, eso que sucede en nuestra conversión, en nuestro nuevo nacimiento, no nos quita del mundo, nos pone en conflicto con el mundo, porque ahora el mundo es nuestro enemigo. El reino de las tinieblas es nuestro enemigo. Y eso hace que el sufrimiento sea la norma de vida o la norma de la experiencia cristiana. Lejos de quitar el sufrimiento de nosotros, el sufrimiento llega a ser parte integral de la vida cristiana. Y esta es la razón por la cual vivimos por fe y no por vista. El sufrimiento es una realidad porque en algún sentido compartimos los sufrimientos de Cristo. Obviamente sabemos que la iglesia no puede sufrir como Cristo sufrió, porque Él, sin tener pecado alguno, sufrió por los pecados de otros. Pero sí podemos ver por la palabra que los sufrimientos de Cristo establecen la naturaleza del servicio o ministerio cristiano en el mundo. Mientras los sufrimientos de Cristo para nosotros fueron únicos, fueron irrepetibles, aún hay un sentido en el cual Cristo sigue sufriendo en el mundo. Cristo sufre por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Son realidades que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 1:24 o en 2 Corintios 1:5. Podemos ver ahí en esos pasajes que la iglesia como cuerpo de Cristo y por lo tanto los que formamos parte de la iglesia sufrimos en este mundo. Y podemos entender también por la palabra de Dios que el sufrimiento no es una señal de que Dios nos haya desechado. Por el contrario, es una de las marcas de ser verdaderamente sus hijos. ¿Por qué? Porque este sufrimiento es la característica de nuestro ministerio cristiano, el cual fluye desde el ministerio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso nos marca, la cruz nos marca a nosotros. Y es que debemos de ser conscientes que Dios, en su bondad, usa cada uno de los sufrimientos, cada uno de los problemas, de las tribulaciones, de los dolores que experimentamos para formar nuestro carácter. Y mientras está formando nuestro carácter y a medida que nuestro carácter se va pareciendo más al de Cristo, Él nos llena con la esperanza de la verdadera gloria que vamos a experimentar cuando seamos semejantes a Cristo, cuando estemos cara a cara frente a Él. Por eso es que podemos decir que el sufrimiento tiene su beneficio, porque nos forma, porque nos alienta, porque nos da esperanza, porque nos hace conforme a Cristo.
Pero también el sufrimiento, así como tiene su beneficio, también tiene su término. El sufrimiento no es eterno. No hay sufrimiento para el Hijo de Dios que sea eterno. El final del sufrimiento de Jesús, lo podemos ver en la palabra de Dios, en los evangelios. Fue por medio de su muerte, pero luego el final del sufrimiento fue por su resurrección y por su ascensión al cielo y glorificación. Por lo tanto, el final del sufrimiento de Jesús con su resurrección y glorificación nos indica a nosotros los hijos de Dios, los cristianos, cuál es el destino que nosotros seguimos. El mismo destino de Cristo. Ser resucitados por Él para ser glorificados juntamente con Él. Y es por eso que, aunque experimentemos tribulación, debemos de recordar que la existencia cristiana en este tiempo presente se vive entre dos realidades: la realidad del sufrimiento y la realidad del reino. La experiencia cristiana en el tiempo presente refleja por un lado el sufrimiento que el Cordero sacrificado experimentó, pero por otro lado también anticipa la consumación del reino por medio de la conquista del león que volverá. Para entender mejor estos términos del Cordero y León, yo les invito a que puedan estar pendientes de cuando el Ministerio de Comunicaciones suba a las distintas redes sociales de la iglesia la predicación del miércoles recién pasado, en que se habló específicamente de ese pasaje de Apocalipsis que se describe a Cristo como el Cordero y el León. Pero entonces vemos y entendemos a qué se refiere con ser compañeros en la tribulación. Pero junto con el sufrimiento de la tribulación, Juan menciona el reino y la perseverancia. Ahora vamos a explicar un poco acerca del reino. El reino que menciona el apóstol Juan ahí en el versículo 9 debe de verse como el reino presente, pero también como el reino futuro. ¿A qué nos referimos con eso? Que por su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo, todos los hijos de Dios debemos de estar conscientes de la gran realidad que Cristo reina ya. Cristo está reinando ahora. Nosotros somos participantes de alguna manera de la victoria de Cristo, del reino de Él. Cristo ya está reinando. Pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de experimentar plenamente ese reinado de Cristo como esperanza futura cuando su reino sea consumado. Por lo tanto, el reino lo vivimos nosotros en la manera presente, en que sabemos que Cristo ya está reinando, que Cristo nos gobierna, pero también con la esperanza futura que vamos a experimentar todas esas bendiciones del reino plenamente cuando Cristo vuelva. Ya en el versículo 5, también de este primer capítulo de Apocalipsis, el apóstol Juan había escrito que Cristo nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre. Y como miembros de su reino, nosotros comenzamos a reinar en el preciso momento en que nacemos de nuevo, en el preciso momento en que comenzamos a creer. Pablo escribe esto, o acerca de esto, en Efesios 2:6. Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es que en el momento en que creemos, en el momento en que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, en ese momento Cristo nos resucita. ¿De qué manera nos resucita? De manera espiritual. Recordemos que por el pecado nacemos con un espíritu muerto, con un espíritu separado de Dios, pero en el momento en que creemos, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, le da vida a nuestro espíritu, por lo tanto resucita nuestro espíritu, y en ese momento, en el mismo momento de nuestra conversión, estamos espiritualmente sentados ya con Cristo en los lugares celestiales. Jesús nos hizo miembros de su reino con el propósito de hacernos sacerdotes para su Dios y Padre. Y como sacerdotes de Dios, nuestro servicio consiste en ofrecerle sacrificios a Dios. Como dice Pedro en 1 Pedro 2:5, somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero también debemos de recordar
que las ofrendas que los sacerdotes de Jesús traemos ante Dios no son el pago por el pecado, porque eso Cristo ya lo hizo con una sola ofrenda en la cruz. Los sacrificios que traemos nosotros son sacrificios de gratitud. Con toda gratitud nosotros anunciamos, como dice 1 de Pedro 2:9, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros lo que hacemos como sacerdotes de Dios es que, como dice Romanos 12:1, ofrendamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro servicio de adoración espiritual. En el reino de Jesús, el sacerdocio de nosotros los hijos de Dios significa la vida diaria que lleva un cristiano para adorar, para glorificar, para agradar a Dios. Y es que como nosotros hemos de reinar con Cristo, ya comenzamos a experimentar eso en el tiempo presente. Y por lo tanto, al conocer el carácter del reino de Dios, eso debe determinar nuestro carácter como reino sacerdotal aquí y ahora. Nunca debemos de olvidar, aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tristeza, que hay un elevado rango que Dios por gracia nos ha otorgado. Por lo tanto, no tenemos que actuar por debajo de ese rango y de ese privilegio de reino sacerdotal que Dios nos ha dado. En mi vida práctica yo no puedo actuar por debajo de eso, sino que al pensar constantemente que Dios por gracia, por medio de la sangre que Cristo derramó, nos compró y nos hizo para Él mismo un reino de sacerdotes, para Él. Y el estar consciente de esto, y el estar consciente que no importa mis circunstancias alrededor, yo vivo para agradar a Dios, nos va a permitir perseverar, nos va a permitir mantenernos firmes ante las tentaciones, mantenernos firmes ante los problemas, ante los sufrimientos y tribulaciones, ante las adversidades. Porque sabemos de que Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha capacitado para hacerlo. Y es que podemos ver que Dios en su amor llamó a Israel a que fuera un reino de sacerdotes. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Pero vemos que los judíos, al rechazar a Cristo, le fallaron a Dios. Y por eso les fue quitado el reino, como lo vemos en Mateo 21. Hoy, el pueblo de Dios, hoy la iglesia, somos reyes y sacerdotes, ejerciendo autoridad espiritual y sirviendo a Dios en este mundo. Así que es increíble ver cómo Juan, en una misma frase, pone dos cosas que parecen ser totalmente contrarias, que experimentamos y que compartimos en Jesús: la tribulación por un lado y el reino por otro. Pero al mismo tiempo, Juan nos habla de perseverancia. Perseverancia representa la activa resistencia que se requiere de aquellos que somos fieles a Dios. Juan lo que está pidiendo a sus lectores no es un pasivo aguante bajo los golpes de enemigos. Lo que Juan está pidiendo a sus lectores es una resistencia activa a todo lo que se opone a Cristo y a todo lo que trata de menoscabar la fe de la iglesia. La paciencia, la resistencia, la perseverancia y el vencer del que habla Juan en Apocalipsis no son ideales imposibles que Juan utiliza en vano y como un vano y desesperado esfuerzo o intento por evitar que una minoría perseguida se desilusione de Dios. No. La paciencia, la resistencia, la perseverancia y el vencer son realidades del reino de Dios que ha irrumpido en nuestra historia y que nos lleva a nosotros como miembros del reino de Dios a la gran y gloriosa consumación en Cristo Jesús, a ser glorificados con Él, a poder disfrutar plenamente de todas las bendiciones del reino de Dios cuando sea el tiempo que Dios lo haga, que Dios lo haya planeado. La paciencia, la resistencia, la perseverancia y el vencer han nacido de una gran verdad que está en Cristo mismo. Han nacido de una gran verdad que Cristo transmitió a sus apóstoles en Juan 16:33. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que
En el mundo tendremos aflicción, en el mundo habrá tribulación, en el mundo habrá sufrimiento. Pero debemos de confiar en el Rey, que si bien no ha dicho que tendremos tribulación, es el Rey que ha vencido al mundo. Debemos de confiar y creer en Él. Lo que vemos acá es que la respuesta a la tribulación no es sacar al creyente del dolor, no es sacar al creyente del sufrimiento. La respuesta a la tribulación es asegurar que el mundo ha sido vencido por Cristo. La victoria de Cristo, recordemos que fue precedida por la humillación, por el sufrimiento. Recordemos que la victoria de Cristo es la victoria de su muerte y resurrección. No podemos olvidar de esto. Y es que es sumamente importante ver el orden en que esos tres elementos en el que somos compañeros aparece en el versículo 9. Ver este orden es muy instructivo para nosotros ver cómo aparece primero la tribulación, después el reino y por último la perseverancia. Porque el tiempo presente es un tiempo de sufrimiento. Y el reino, aunque ya fue inaugurado por Cristo, lo vamos a disfrutar plenamente como una futura bienaventuranza. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos la tribulación, por otro lado tenemos el reino. Y en el tiempo presente, nosotros los hijos de Dios, en ese tiempo intermedio entre la tribulación y el reino, debemos de ejercer la misma paciente resistencia que Jesús vivió. La misma paciente resistencia con la que Cristo nos dio ejemplo. Debemos de saber que si bien es cierto, como hijos de Dios podemos estar viviendo tribulación y sufrimiento, sabemos que eso no es definitivo, que eso no es para siempre, sino que debemos de perseverar, debemos de mantenernos firmes y resistir, porque sabemos que cada día que pasa, cada paso que caminamos en el camino que Cristo previó para nosotros, estamos más cerca de disfrutar plenamente las bendiciones del reino en la gloria de Cristo. Por eso el apóstol Juan dice en Apocalipsis 1:9 al 11: Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, y estando en espíritu en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Como les mencioné antes, el apóstol Juan nos dice que estaba en la isla de Patmos. ¿Y por qué estaba ahí? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que por la fidelidad a Cristo y a su evangelio, lo habían desterrado cruelmente a esta isla de lejos de los que él amaba. Y en esa isla, estando solo, en el silencio de esa isla, en la soledad de Patmos, vemos que llega un momento en que Jesucristo interrumpió el silencio de Juan con una voz majestuosa como de trompeta. No quiere decir que sonó una trompeta, sino que la voz de Cristo fue como de trompeta. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios tenía algo para impartir a todo su pueblo, una noticia importante, los reunía llamándolos con el sonido de trompeta. La trompeta era el instrumento del heraldo que proclamaba anuncios y noticias. Por lo tanto, ese silencio de Juan es interrumpido con una voz como de trompeta, la voz de Cristo. Y es que aquí podemos ver algo importante. En medio del sufrimiento, en medio de la soledad, en medio del dolor, de la adversidad, cuando menos lo esperamos, el Señor puede venir a hablarnos.
el Señor interrumpe la soledad por medio de su palabra. Él lo hace. Él lo hace y lo está haciendo hoy con muchos que han venido sufriendo en esta mañana. Y es que qué fiel, qué misericordioso y qué bueno es el Señor. Que en medio de la angustia, que en medio de la tristeza, que en medio de la tribulación, del dolor y el sufrimiento, nuestro Señor soberano comienza a dar palabra de aliento y de consuelo. Estaba en un tiempo que la iglesia estaba sufriendo y siendo perseguida. Y en ese tiempo el Señor interviene para que su pueblo pueda perseverar y recorrer el mismo camino que Él recorrió, que lo lleva a la gloria y al reino del Padre. Es el propósito del Señor. Por eso luego de esto, luego de este sonido que alertó a Juan, sucede algo impactante en la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan tiene una visión de Cristo. Y es que la visión de Cristo nos hace más que vencedores a sus hijos ante todos los poderes habidos y por haber. Lo que nos hace perseverar, resistir en medio de la tribulación mientras caminamos a las bendiciones plenas del reino de Dios en el cual ya vivimos, es la visión que tengamos de Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es como veamos a Cristo. ¿Cómo está viendo usted a Cristo en medio del dolor? ¿Cómo está viendo usted a Cristo en medio del problema que está enfrentando? ¿Cómo está viendo usted a Cristo en medio de la enfermedad? ¿Cómo está viendo usted a Cristo en medio de esa ruptura familiar? ¿Cómo está viendo usted a Cristo mientras está agobiado por las deudas? ¿Cómo está viendo a Cristo en medio de la tristeza? ¿Cómo? ¿Lo está viendo acaso o está pensando en Cristo como un adorno más colgado en una pared, en un crucifijo con cara de sufrimiento? ¿Como que Él ha sido derrotado? ¿O lo está viendo como lo que es, como el Cordero que murió para perdonar nuestros pecados, pero que la muerte no lo pudo contener, sino que resucitó con poder para triunfar sobre la muerte y que está reinando en el cielo como soberano, como el creador de todas las cosas y el redentor de todos sus hijos? ¿Cómo lo está viendo? Que la visión que usted tenga de Cristo en medio de la tribulación va a determinar su resistencia y su perseverancia en medio de la misma. Por eso dice Apocalipsis 1:12 al 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Y aquí no nos vamos a detener en los detalles de cada una de las cosas que se describe acá, porque si nos detenemos en cosas específicas, vamos a perder la idea general, la imagen general que nos está transmitiendo de Cristo en esa visión el apóstol Juan. Pero sí quiero comenzar mencionando que el candelabro de oro, era uno de los accesorios más hermosos y sagrados del tabernáculo y del templo. Estos 7 candelabros, están representando a la iglesia. A las iglesias a las que Juan le describió, a las 7 iglesias que se mencionan, pero que estas iglesias a su vez son una representación de la iglesia de Cristo a lo largo de toda la historia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante tomarse el tiempo para poder comprender esto al principio de la visión de Juan? Porque recordemos, la iglesia estaba sufriendo. La iglesia estaba en dolor, en tribulación. Pero vemos la posición de Cristo, que está en medio de la iglesia. Él está de pie en medio de la iglesia. Él no abandona su iglesia. Vemos a Cristo como la cabeza y el centro del poder de la iglesia. Aunque la iglesia esté sufriendo, nosotros podemos saber, Cristo
está en medio de la iglesia. Aunque usted esté sufriendo, usted puede saber, Cristo está en mí. Lo que ha hecho que usted no se dé totalmente por vencido, que usted no se haya rendido, que usted no haya blasfemado en contra de Dios en medio de lo que está viviendo, es que Cristo está en medio de usted, porque Cristo está en medio de la iglesia, porque de Él es la iglesia. No podemos perder de vista eso. Pero notemos también que aquí se describe al Hijo del Hombre, a Cristo, como vestido de poder y majestad, como vestido de asombro y de terror. Se describe con una larga túnica que simboliza ropa real, con un cinto de oro ceñido a la altura del pecho. El cinto, cuando estaba a la altura de la cintura, valga la redundancia, manifestaba a alguien que estaba en posición de servicio. Pero cuando estaba a la altura del pecho, significaba dignidad. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, tenían el cinto a la altura del pecho. Entonces vemos que por esa larga túnica y por ese cinto a la altura del pecho, se nos está describiendo a nuestro rey y sacerdote, al que es digno. Luego menciona aquellos cabellos tan intensamente blancos que a semejanza de la nieve cuando el sol deja caer sobre ella sus brillantes rayos, lastima los ojos al verla, transmitiendo la pureza y la santidad que hay en ese rey majestuoso. Aquellos ojos como llama de fuego, ojos que leen cada corazón y penetran hasta el más escondido rincón de nuestra mente. Aquellos pies ardientes, fuertes e inamovibles de bronce, a fin de pisotear a los malvados y establecer su reino inamovible. Aquella voz resonante, como la de enormes olas bramando sobre la peñascosa playa de Patmos, indicándonos la fuerza de su palabra. Podemos ver aquella apariencia entera, como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, demasiado intenso para la mirada de los ojos humanos. Esta imagen entera, esta visión considerada en su totalidad, es simbólica de Cristo, de aquel que es santo, soberano y todopoderoso. Aquel que viene a purificar la iglesia, a cumplir las promesas que hizo la iglesia, pero aquel también que viene para castigar a quienes persiguen a su iglesia. El significado de este cuadro, de esta imagen, está más en su conjunto que en sus detalles específicos. Podemos decir de una manera figurada que la isla de Patmos en ese momento se convirtió en el monte de la transfiguración. Juan descubrió como antes nunca la gloria y el poder de su Salvador. En todo este conjunto de la visión, desde su inicio con una voz de trompeta hasta el impresionante clímax de la visión que nos enseña un rostro tan brillante como el sol de mediodía, podemos ver la majestad y la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Para Juan eso fue una experiencia aniquilante. Y uso esta palabra aniquilante porque Juan dice en Apocalipsis 1:17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero debemos de ver de que el verdadero propósito de la visión no era el de aterrorizar a Juan. Al contrario, era el de consolarlo en medio del sufrimiento, para recordar que no está sola la iglesia. Cristo se manifiesta a su apóstol. Cristo se manifiesta a Juan. El Hijo del Hombre pone con ternura su mano derecha sobre Juan como una expresión de amor, como una dádiva de vigor, de modo que se revivifique el cuerpo debilitado y caído del apóstol ante tan majestuosa visión y el apóstol se pueda poner en pie. Y es que en medio del dolor, en medio de lo que podemos estar experimentando hoy o que vamos a experimentar en un futuro, lo que nosotros como iglesia necesitamos hoy es una nueva conciencia de Cristo y de su gloria. Necesitamos ver a Cristo como el alto y sublime. Debemos de recordar que Jesucristo es el creador, que en Él, por Él y para Él se crearon todas las cosas, que Él mismo es el Dios santo, que es el mismo que se presentó a Isaías, de que Isaías vio su gloria en el templo.
que es el mismo que, humillándose a sí mismo, tomó forma de hombre para hacerse como uno de nosotros y morir por nosotros y resucitar. Debemos de recordar que Él está en su gloria reinando. Eso nos mantiene firmes. La visión que tengamos de Cristo. ¿Cuál es la imagen o la visión que tiene usted de Cristo? ¿Es conforme a la palabra o es conforme a sus circunstancias? El mundo, el dolor, el sufrimiento le están diciendo cómo usted tiene que ver a Cristo. ¿Como el Cristo que falló? Cristo nunca ha fallado. Él es Dios. ¿O es la palabra la que le está indicando cómo tiene que ver a Cristo? Como lo que Él es, como el Dios todopoderoso, santo, justo, bueno, perfecto, lleno de gracia, misericordia, fiel, verdadero, etc. Y es que lamentablemente hay una peligrosísima ausencia de asombro y adoración en nuestras vidas hoy. No nos dejamos de asombrar por Cristo en medio de nuestra experiencia cristiana. Estamos siendo más asombrados por otras cosas, pero no por Cristo. Necesitamos asombrarnos de Él, necesitamos asombrarnos de su majestad, necesitamos asombrarnos de su gloria, de quién es Él, de su obra. Muchas veces nosotros caemos en el grave pecado de jactarnos de que nos podemos valer por nosotros mismos, cuando lo que necesitamos en medio de la tribulación no son nuestros esfuerzos para salir adelante. Lo que necesitamos es caer de nuestras rodillas, quebrantarnos, estar a los pies de Jesús, porque ante la tribulación, para poder perseverar, necesitamos estar de rodillas delante de Cristo, estar humillados delante de Cristo, estar adorando a Cristo, asombrado por Cristo, para que por la fortaleza, el consuelo que Él nos da, por su esperanza, podamos estar de pie, caminando. No importa que enfrente tengamos las tribulaciones, pero caminar. ¿Por qué? Tenemos que seguir caminando el camino que Él nos dejó, el camino a su reino, el camino a su gloria. Y tenemos que perseverar en medio de la tribulación. Es por eso que después de esta visión sucede algo maravilloso. Si ustedes pensaron que la visión era lo maravilloso, viene algo más. Las palabras de aquel que se presenta a Juan. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive. Aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Son impactantes las palabras de Jesús. ¿Puede ver lo que Él está diciendo? ¿Puede notar de qué está hablando? En medio del temor, de la tribulación, del dolor, del sufrimiento. ¿Qué palabras le da Jesús a Juan? ¿De quién le está hablando Jesús? ¿De Él mismo? Le está hablando de Él mismo. De Jesús. ¿Pero de qué le habla entonces? De su obra, de lo que Él ha hecho. Aquí vemos que Jesús le está hablando de su persona y de su obra. Jesús, lo que le comunica a Juan, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y es que podemos ver que en medio del sufrimiento y la tribulación, el Evangelio va a estar al centro. Tenemos que reconocer y confiar en la centralidad del Evangelio en medio del dolor. Cristo ha vencido para siempre las fuerzas de la muerte. El mero hecho de que en el tiempo de tribulación y persecución que está experimentando la iglesia, el mero hecho de que Cristo se presente a Juan casi 7 décadas después de haber sido crucificado, fue un grito triunfante que dice: Jesucristo presente. Y que Jesucristo está presente en la vida de su pueblo. Jesucristo está presente en lo que experimenta su iglesia. Cuando la iglesia estaba viviendo rodeada y acechada por la muerte, Jesús se presenta delante de ella como el primogénito de la resurrección, como el viviente, como el que estuvo muerto pero que le arrancó las llaves de la muerte al Hades. Por eso, en medio de tanta muerte, Jesús pudo decirle a Juan:
no temas. Le dice a Juan, no temas. Como bien señala un coro que quizás es recordado por muchos de ustedes, porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Cuando conocemos, entendemos y creemos el Evangelio, ya no hay temor. Lo que Jesús le dice a Juan no eran palabras extrañas para el apóstol. Juan la escuchó muchas veces mientras anduvo con Jesús. No temas. Esas palabras no solo son frecuentes en los evangelios, son frecuentes a partir de Génesis y Apocalipsis, como estamos viendo hoy. ¿Cuántas veces Dios ha dicho a sus siervos, no temas? Y es que cuando creemos en la persona y en la obra de Cristo y entendemos lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida, ya no hay temor. Lo que hay es gracia y paz. Y es por eso que Juan escribió en el saludo de esta carta, en el versículo 4 de Apocalipsis 1, lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que está viniendo. En el Evangelio ya no hay temor. En el Evangelio hay gracia y paz. Gracia es el favor de Dios conferido sobre los que no lo merecemos. Es decir, que la gracia del perdón de nuestros pecados y el regalo que hemos recibido de la vida eterna. Paz. Paz es la reflexión de la sonrisa de Dios en el corazón del creyente que ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. La paz es el resultado de la gracia que Dios nos ha dado. En la paz y en la gracia ya no hay temor. En la paz y en la gracia se manifiesta el amor de Dios, y el perfecto amor ya echó fuera todo temor. Pero ¿quién da esta gracia y quién da esta paz? La da el que es y que era y que está viniendo. Dios mismo, Jesús, es quien da esta gracia y esta paz. Él es el que es Dios autosuficiente. Él es el que era porque Él es el eterno y preexistente. Y si notan algo bien interesante, no dice el que será, porque Él siempre es. Él no será nada que no haya mostrado antes. Él es el Dios autoexistente, todo suficiente. Él es el mismo Dios, creador, soberano, supremo, que se manifiesta en cada parte de la Biblia. Pero lo que nos dice nos debe dar gran esperanza, porque Él es el que está viniendo. Él volverá como lo prometió. Por eso, si volvemos al versículo 17 y 18, Jesús le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús es el alfa y el omega, el Dios eterno, aquel que se hizo totalmente humano para que en su muerte y por medio de su resurrección física nos dé seguridad a todos nosotros, sus hijos, de que no tenemos que temer a la muerte, porque Él prometió en Juan 14 y 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Podemos ver acá una declaración absoluta de la soberanía de Dios. En el libro de Apocalipsis, las palabras no temas proceden de un ser soberano, de Dios. Ni siquiera la muerte puede causar terror, puesto que Jesús es aquel que vive tras haberla conquistado, teniéndola ahora sujeta bajo su poder. Y es que vemos la centralidad del Evangelio en medio del dolor. La centralidad del Evangelio significa que lo que Dios ha logrado en Cristo es el objetivo de todos los propósitos de Dios, tal y como están expresados en toda la Biblia. Eso significa que Cristo es el alfa y el omega,
Cristo es el alfa de todo y el omega de todo. Él es el Dios creador que consumará su creación. Él es nuestro Dios redentor que consumará nuestra redención. Él es el Dios que nos escogió dentro de la fundación del mundo en el Padre, o que el Padre nos escogió, mejor dicho, en el Hijo dentro de la fundación del mundo, y Jesucristo es el mismo que nos llevará por medio de su Espíritu a la glorificación para vivir eternamente delante de Él. Él es nuestra alfa, Él es nuestro omega. Por lo tanto, las palabras "no temas" es un gran estímulo para todo hijo de Dios. No tenemos que temer la vida porque Él es el que vive. Es una naturaleza esencial. Cristo no solamente posee la vida, sino que Él es la vida. Sin embargo, de una manera paradójica, Jesucristo es el viviente en grado supremo, porque Él, siendo la vida, puede decir: estuve muerto, fui un cadáver. El que por definición es vida, ha muerto por nosotros y ha convertido la muerte misma en nuestra vida, porque sabemos que el día que muramos, ese día, experimentaremos plenamente la vida eterna que Él ya nos dio. Su preexistencia divina como el Dios viviente se hizo existencia humana en carne mortal que terminó muriendo en una cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo con un nombre que es sobre todo nombre, lo hizo Señor de señores. Por lo tanto, el mismo que dice: el que vive, que estuvo muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es el que está con usted en medio de la tribulación. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Jesús es el alfa y el omega, el Dios viviente? Él es quien creó todas las cosas, el soberano. Jesús es el que nos ama, y por ese amor no nos dejó muertos en nuestros delitos y pecados. Por ese amor nos libertó de nuestros pecados, haciéndose hombre, muriendo en la cruz, resucitando y hoy reinando sobre nosotros. Y sabemos que Él, el fiel y el verdadero, Él volverá a juzgar a sus enemigos. Él volverá por su iglesia amada. Ese es el evangelio, mi familia. Jesús es Dios que vendrá. Él volverá. Y cuando Él vuelva, hará perfecto una vez y para siempre la obra que Él comenzó en el Calvario y con su resurrección. Cuando Él vuelva, toda mancha de pecado será removida de nuestro ser. Cuando Él vuelva, toda la consecuencia y efecto del pecado será quitado. Ya no habrá más dolor, ya no habrán más lágrimas, ya no habrá más duda, ya no va a haber más tristeza ni angustia. Todo eso será cambiado por luz. Todo eso será cambiado por regocijo, por deleite extremo. Todo eso será cambiado por su gloria, la que veremos cara a cara. Por lo tanto, nuestra realidad, su realidad, mi realidad, no puede ser medida ni definida por lo que sentimos o por las circunstancias de nuestra vida. Nuestra realidad no puede ser medida ni definida por la tristeza, ni por el dolor, ni por la tribulación, ni por el sufrimiento. Eso no nos define. Nuestra realidad como hijos de Dios es definida por el Evangelio, por la persona y por la obra de Cristo en nuestra vida, por ese glorioso Evangelio que nos salvó. Yo le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos. Vamos a orar.